Hola, buenas, ¿qué tal? Yo soy Fernando y este es el episodio 111 de Píldoras del Conocimiento. Te quiero contar gran parte de las cosas que he estado estudiando este verano. En concreto me he ido varios días a una cabaña yo solo para estudiar intensamente sobre la psicología humana, un poco como hacía Bill Gates. Para mí este ha sido el mejor sitio de todo el verano porque he tenido luz, naturaleza, silencio, belleza, paz y libertad. Te quiero contar, si quieres escucharme, también me puedes ver en YouTube, algunas de las ideas más interesantes que estoy aprendiendo. Es un podcast denso, pero verás que posiblemente no tiene mucho desperdicio. Te voy a dar bastante información y luego ideas que se me ocurren de cómo potencialmente las puedes aplicar. Le he metido decenas de horas a este episodio. Estoy yo solo, frente al micrófono, frente a la cámara, así que vamos a ello. Lo primero de todo, quiero comentarte qué es el efecto Zeigarnik y la potencia de dejar las cosas sin completar. ¿Alguna vez has notado cómo las tareas que no terminas pueden parecer quedarse en tu cabeza? Es precisamente esto el efecto Zeigarnik. La psicóloga Bluma Zeigarnik se dio cuenta de esto observando cómo los camareros recordaban los pedidos en un restaurante. Recordaban los detalles hasta que los pedidos se entregaban. Después los olvidaban como si nunca hubieran existido. Es como si el cerebro no pudiera descansar hasta completar lo pendiente. ¿Y sabes relacionado con esto un truco muy efectivo de productividad y que es poco probable que nadie te haya contado? Es precisamente aplicar este efecto. Y te lo aterrizo. Cuando concluyes una tarea rápidamente tiendes a olvidarte de ella. Sin embargo, si las has dejado sin concluir, la cosa cambia mucho. Tu foco atencional no te permite descansar tan tranquilo. Por ello, es mucho más efectivo continuar una tarea que dejaste inconclusa. Sabiendo esto, lo que yo hago es, por ejemplo, si tengo que escribir un correo electrónico, un correo didáctico, lo escribo, pero no lo acabo del todo. Y lo hago así intencionadamente para el día siguiente volver a él, no procrastinar demasiado, mejorarlo y rematarlo. Y de hecho, breve paréntesis, te digo que estoy enviando correos con mucha asiduidad, aportándote todo el valor que puedo. Es una forma tremendamente cómoda y amena de divulgar conocimiento y que requiere menos preparación de cámaras, etcétera, y de micrófonos que realizar un podcast. Así que si te quieres suscribir, simplemente te vas a la web píldorasdelconocimiento.com, dejas ahí tu correo y recibirás estos correos. Continuando, digo que lo hago intencionadamente para el día siguiente volver a la tarea que he dejado a medias, mejorarlo y rematarlo. Otro truco que suelo aplicar dando clase es hacer un breve resumen al comienzo y al final de cada clase. Esto es para usar lo que se llama el efecto primacía y recencia, y también aplico Zeigarnik. ¿Cómo? Pues dejo la clase sin rematar por completo, dejo una historia inacabada, un contenido sin impartir al 100%. En la próxima sesión seguramente alguno de los alumnos estará deseando recibir el desenlace, además que es que te lo dicen. Como te puedes imaginar, el efecto Zeigarnik también se aplica cuando, por ejemplo, tu serie favorita de Netflix concluye el episodio con un cliffhanger, se llama así. Es decir, es una situación inesperada, un giro de guión, y que te deja en suspense, queriendo tu cerebro, buscando tu cerebro una resolución de la tensión narrativa. Si eres lo suficientemente inteligente, podrás llegar a mezclar todos estos aspectos y muchos más. El efecto primacía, el efecto recencia, el efecto von Restorff, o desaliencia cognitiva, es decir, la tendencia que tenemos de forma natural en focalizarnos en lo diferente. El efecto Zeigarnik, los cliffhangers, movimientos persuasivos de la atención, y ahora te contaré qué es, modelo AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Emplear también otro concepto súper interesante que se llama, que te lo he contado en algún correo, escalera de los deseos velados. Otra cosa que son los bucket brigades, que es otra cosa muy interesante a la hora de hacer narrativa. Entonces te resumo, primera idea importante de este episodio, tener en cuenta la enorme importancia del efecto Zeigarnik, que lo podemos usar para capturar más la atención de nuestro interlocutor, de nuestros alumnos, de nuestros clientes, de nuestros oyentes, pero también en nosotros mismos como un truco extremadamente potente de productividad. Pruébalo, que a lo mejor a ti te sirve. Segunda cosa interesante, y es el efecto dotación y cómo el orden de las palabras influye, y mucho. Por ejemplo, te estás enfrentando a un proceso judicial
Sabes que antes de verte en los juzgados podría ser interesante llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, pues Cialdini, en uno de esos libros, este que estoy aquí señalando a la cámara, que me ha encantado, me parece una maravilla, se llama Persuasión. En este libro nos cuenta cómo es habitual que el proceso de mediación solía ir bien hasta el último momento, pero que cuando el acuerdo estaba a falta de unos pocos flecos, se solía romper, hasta que se dio cuenta de que en la forma de presentar estos flecos estaba el éxito. De decir, si aceptas este último detalle, tenemos el acuerdo, pasó a decir, tenemos el acuerdo, solo falta que aceptes este último detalle. Repito, hemos pasado a decir, si aceptas este último detalle, tenemos el acuerdo. Tenemos el acuerdo, solo falta que aceptes este último detalle. Esta sutil inversión del orden multiplicaba los acuerdos y la diferencia lo explica el efecto dotación, que dice que las personas dan más valor a las cosas por el simple hecho de poseerlas. O visto desde otro ángulo, no queremos perder lo que ya tenemos. Y esto además es totalmente lógico. Y se relaciona también con la teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman, que tenemos o valoramos el doble el hecho de perder algo que el hecho de ganar algo. Y esto visto desde la teoría evolutiva, tenía más sentido no perder la presa que acabas de cazar por querer ir a cazar otro mamut u otra presa superior. Por eso valoramos mucho más lo que ya tenemos. Esto es el efecto dotación, que encima si lo juntamos con el efecto IKEA, que es que le damos más valor no solamente a lo que poseemos, sino a lo que hemos construido nosotros mismos, pues aumenta todavía la percepción de valor. Y esto, de hecho, se usa también mucho a la hora de comunicar en venta, marketing también, que es agitar el problema, porque tenemos mucha más propensión a darle más valor al problema, o sea, a lo que podemos perder, que a lo que podemos ganar, que serían tocar los puntos G. Está todo relacionado. Bien, volviendo al ejemplo, en la primera forma se presentaba la posibilidad de ganar algo. Repito, si aceptas este último detalle, tenemos el acuerdo, ¿ves? Parece que tenemos algo que ganar, el acuerdo. La segunda forma, que era tenemos el acuerdo, solo hace falta que aceptes este último detalle, ya tienes el acuerdo y la tendencia natural es a no querer perderlo. Vale, ¿cómo aplicamos este efecto dotación unido a su primo hermano, que es la aversión a las pérdidas? Bueno, vamos a suponer que quieres vender un producto. Se me ocurren varias aplicaciones directamente relacionadas con este efecto dotación. Por ejemplo, punto 1. Asegurarle que la oferta ya es suya. Solo tiene que comprometerse con ello y realizar una inversión. Importante inversión, no gasto, porque esto se asocia con connotaciones negativas y ya te contaré más de esto, ¿vale? Aquí te acabo de aplicar un Zegarni, ya te contaré más de esto. Otra forma, darle un periodo de prueba de 30 días. Si un consumidor recibe un producto para probar durante un periodo de 30 días, con la opción de devolverlo si no está satisfecho, durante el periodo de prueba es probable que el consumidor comience a ver el producto como parte ya de su propiedad y se acostumbra a tenerlo si es útil, claro. Al final del periodo de prueba, el consumidor normalmente puede experimentar una fuerte reticencia a devolver el producto, porque devolverlo se percibe como una pérdida. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que quieres invitar a tu audiencia a un evento gratuito. No sé si sabrás, pero cuando regalas una asistencia gratuita, te falla mucha gente, muchas veces el 80% de los asistentes. ¿Cómo podríamos solventarlo de alguna forma? Por ejemplo, creando un pase VIP. El pase VIP obliga a pagar una cierta cantidad, aunque sea pequeñita, por asistir, pero recibiendo una serie de ventajas adicionales, o sea, un tipo de privilegio. Pero aquí la magia es que podemos incluso ofrecer el pase VIP de forma gratuita. ¿De qué forma? Te pagan una cantidad, pero esta se te devuelve cuando acaban asistiendo. Piensa que la persona que ya señaliza ya con una cantidad que puede perder estará mostrando mucho más compromiso a asistir al evento. Es decir, por ejemplo, hacemos un podcast en directo y en lugar de registrarte de forma gratuita, que luego falta mucha gente, hacemos, por ejemplo, un pago de 10 euros, que luego cuando asistas te lo devolveré, ¿vale? Y además, por haber reservado este pase VIP, pues a lo mejor tienes un café conmigo o algo así. Un poquito la idea. Tercer ejemplo, si estás haciendo un lanzamiento de una semana, no sé si lo sabes, pero la mayoría de las ventas entran en las últimas horas antes de que se cierren las puertas. ¿Cómo podemos generar más ventas en días anteriores? Pues, por ejemplo, aplicando bonus de acciones rápidas. Bonus de acción rápida. ¿Qué es esto o cómo es esto? Bueno, por ejemplo, imagínate, tenemos una semana de lanzamiento. Pues, por ejemplo, el lunes se puede añadir un bonus que solo esté disponible para ese día y eso empuja las ventas. Lógicamente, el bonus tiene que ser lo suficientemente bueno como para que empuje las ventas de ese día, pero no tan bueno
como para que los que esperen hasta el último día, que serán la mayoría no obstante, no compren por haberse perdido el bonus del lowness. Idealmente este bonus sería bueno que lo creara alguien externo a ti y que sea una autoridad en este campo. Se puede hacer un bonus de acción rápida el lunes y otro bonus de acción rápida, por ejemplo, el miércoles o el jueves. ¿Vale? Estos bonus tienen que ser algo que aporte valor a la oferta compleja que estés realizando. Tercera cosa importante en este episodio. Te voy a hablar de la reactancia psicológica y es cómo convertir la resistencia en aceptación. ¿Te has dado cuenta de que cuando alguien te dice que no hagas algo de repente quieres hacerlo más? Esto es precisamente la reactancia psicológica en acción. Es básicamente nuestro deseo natural de proteger nuestra libertad de elección. Un ejemplo clásico, el estudio de Brehm. Les mostraron a las personas dos productos similares, pero uno de ellos estaba a punto de desaparecer del mercado. ¿Adivinas cuál eligieron? El que estaba en riesgo de ser retirado. No porque fuera mejor, sino porque sentían que su libertad de elección estaba en peligro. Y aquí la clave es que si necesitas que alguien tome una decisión, no es necesario ser tan directo. En lugar de decir, deberías hacer esto, prueba con, es una opción, pero claro, depende de ti. O por ejemplo, alguien te dice, te aseguro que este producto te va a cambiar la vida. ¿No te lo crees? Genera dicha reactancia psicológica. Y esto además, yo lo veo mucho en negocio digital, es de ser muy amateur, ¿vale? Quien es muy contundente, más que conseguir un contagio emocional o una autoridad, lo que está generando es esta reactancia psicológica. ¿Qué tal si somos más normales? Puedes decir, por ejemplo, que la mayoría de los consumidores que han utilizado mi producto de forma continuada durante 3 semanas se han podido beneficiar de X, Y o Z. O si sigues mi método, lo más normal es que acabes obteniendo lo que sea. Al menos es lo que ha sucedido con el 87% de las personas que lo han realizado conmigo ya. Ya te digo, es una delgada línea entre mostrar confianza y autoridad y ese contagio emocional y por otro lado generar dicha reactancia psicológica. Cuarto aspecto importante, te voy a hablar de asociaciones y de egoísmo implícito. Joseph Campbell decía que si quieres cambiar el mundo, cambies la metáfora. Se trata de la siguiente forma. Una forma eficaz de hacer que un concepto difícil o abstracto se entienda es describirlo en términos asociados a otro que su público sí pueda reconocer y comprender con sencillez. Estas asociaciones pueden hacerse tanto en el sentido positivo como en el negativo. Incluso pueden realizarse a través del tacto o cualquier otro de los sentidos. Y veamos de nuevo la importancia del lenguaje. Por ejemplo, se vende un coche seminuevo, no usado. Usado mucho peor, seminuevo. O en los aeropuertos se habla de destino, no de destino final. ¿Ok? O se habla de puerta de embarque, no de terminal. Porque en ese entorno, hablar de aeropuerto o terminal, pues genera repulsión, genera miedo. Y luego resulta que nuestra mayor debilidad somos nosotros mismos. Si dos personas descubren que se llaman igual o que han nacido en el mismo día o en el mismo lugar, tienden a caerse mejor y a hacer más asociaciones. Para explotar esta afinidad, marcas por ejemplo como Coca-Cola han añadido en ocasiones el nombre de personas en sus botellas para aumentar las ventas y lo han conseguido. O por ejemplo, en 2004, para celebrar el 50 aniversario del rock and roll, la revista Rolling Stones publicó una lista con las 500 mejores canciones de la historia del rock and roll. Según sus editores, ojo, de la revista Rolling Stone, las dos primeras eran Like a Rolling Stone de Bob Dylan y Satisfaction de los Rolling Stone. ¿Ok? La revista Rolling Stone, las dos primeras canciones, la primera Like a Rolling Stone de Bob Dylan y la segunda Satisfaction de Rolling Stone. Sin embargo, en otras listas similares de terceros, en ninguna de ellas figuraban como número 1 o 2 las elegidas precisamente por la revista Rolling Stone. Otro ejemplo ilustrativo es el síndrome del estudiante de medicina. Hay estudios que demuestran que entre el 70 y el 80% de los estudiantes de medicina padecen este trastorno, por el cual experimentan los síntomas de alguna enfermedad que están estudiando en ese momento y terminan por convencerse de lo que han contraído. Seguro que esto a ti también te ha pasado cuando has leído sobre alguna posible enfermedad o la has mirado por internet, que ya automáticamente has empezado a identificar los síntomas. Los profesores de medicina reciben consultas de manera continua
por parte de sus estudiantes que temen haber contraído la enfermedad que están estudiando. Por ejemplo, el conocimiento de que la neumonía produce dolor en un punto determinado provoca una concentración de la atención en esa zona, lo que a su vez hace que cualquier sensación localizada ahí cause alarma. El mero conocimiento de la ubicación exacta del apéndice transforma las sensaciones más inocuas de esa zona en síntomas, algunas veces, de serio peligro percibido. Quinto aspecto importante que vamos a ver, la persuasión, y tiene mucho que ver con este libro o con el libro homónimo de Cialdini. Verás, una chica atractiva y joven le pide a un tipo de mediana edad que camina solo por la calle que le ayude a recuperar el móvil que le han robado 4 macarras que están ahí a pocos pasos mirándoles. Bien, en este escenario resulta que solo el 20% de los hombres se atreven a ayudarla en esta arriesgada tarea. Parece lógico, ¿no? Pues un 1 contra 4 tipos con malas pintas. Bien, sin embargo, si unos minutos antes otra atractiva mujer le pregunta al mismo sujeto por la dirección de la calle San Valentín, repito, a este mismo sujeto otra chica previamente o otra mujer le ha preguntado si le puede ayudar para encontrar con la calle San Valentín, ahora el porcentaje de ayuda en la arriesgada tarea de recuperar el móvil robado se duplica. ¿Por qué? Podrías pensar que es un poco una bola baja o por efecto de congruencia. Ya como has ayudado a una persona, pues tiendes a ayudar a otra a continuación, ¿no? Pero no es por eso. Porque al preguntar, este mismo ejemplo, este mismo estudio, cuando le preguntaban por otra calle que no tenía esa connotación amorosa de festividad romántica con tintes sexuales como San Valentín, no duplicaba la ayuda para recuperar el móvil. Sí que ocurre cuando le preguntaban por la calle San Valentín. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquier estímulo no despierte interés, depende del contexto. En este caso era una mujer atractiva pidiendo algo a un hombre de mediana edad que quizás esté sin pareja sexual. Por ello, en cualquier situación, la gente tiene más probabilidades de prestar mayor atención y dejarse influenciar por estímulos que encajan con los objetivos que se han marcado en dicho contexto. Veamos otro ejemplo potente y muy aplicable de persuasión. Verás, y es bastante importante este concepto. Si al sujeto se le estimula primero con situaciones amenazantes o peligrosas, como pueda ser ver una película de miedo o suspense, si luego se le pide u ofrece algo relacionado con sentirse acompañado, es más probable que acceda a dicho ofrecimiento. ¿Por qué? Instinto de supervivencia. El ser humano en grupo tenía más probabilidades de sobrevivir. Entonces, cuando se le estimula, se le pone la atención en foco, miedo, riesgo, etc., automáticamente se le da más importancia a eso y luego se prepondera o se le da más importancia a ofrecimientos de sentirse acompañado. Pero esto no ocurre a la inversa y me explico. Si al sujeto se le estimula con algo romántico sexual, si luego se le ofrece algo con sentirse acompañado, decrece el porcentaje de aceptación del ofrecimiento. Sin embargo, si se le ofrece algo que le ayude a distinguirse de los demás, en este caso sí que se incrementa las posibilidades de aceptación de la oferta. Entonces, cuando se persuade con miedo, luego se ofrece sentirse acompañado. Cuando se persuade con tema emocional amoroso, lo que funciona es distinción. Y esto nuevamente tiene todo el sentido. A la hora de buscar pareja, tenías que distinguirte del resto de la población o de tus homónimos. Y esto tiene muchísima utilidad si lo sabes aplicar. Voy con un tercer ejemplo también muy potente, me gusta mucho. Y en este caso nos valemos de lo que se conoce como el efecto siguiente en la fila. Y apuesto a que te ha sucedido alguna vez. Te toca pronunciar unas palabras delante de gente, dar un discurso, una presentación en un congreso, una ponencia. Y resulta que al que presenta inmediatamente anterior a ti, generalmente no le prestas atención. ¿Por qué? Porque estás ensimismado en repasar mentalmente tu intervención. Lo mismo ocurre con el que presenta inmediatamente posterior a ti. Tampoco le prestas mucha atención
porque estás un poco encajando las piezas de cómo ha salido tu presentación, relajándote, repasando mentalmente la intervención, etc. Entonces, ¿cómo podríamos sacarle partido a este efecto siguiente en la fila? Bueno, pues por ejemplo, estás en una reunión importante, alguien en la mesa es la persona que toma la decisión final y quieres que te escuche, ¿vale? Si quieres que te escuche, no te pongas ni delante ni detrás de él. O sea, no intervengas ni antes ni después de él. Te convendría sentarte frente a él, visualmente que te vea, y unos turnos antes de que le toque intervenir a él. De esta forma te aseguras que te va a prestar más atención o que vas a incrementar la posibilidad de que te preste atención. Por el contrario, si no quieres que te preste ninguna atención, pues sitúate detrás de él o antes de él, que no te vea, y intervenir justo antes o justo después. Piensa que una vez que un concepto de apertura recibe nuestra atención, se tornan más accesibles en nuestra mente, lo que a su vez incrementa mucho las probabilidades de que le prestemos atención y respondamos a su estímulo. Esta es la clave de la persuasión. Y repito, una vez que un concepto de apertura recibe nuestra atención focal, se tornan más accesibles en nuestra mente esas ideas, lo que a su vez incrementa mucho las posibilidades de que le prestemos atención y respondamos a su estímulo. Pero importante, prestar atención al primer concepto predispone a la influencia del segundo, pero solo en un grado proporcional al de la fuerza del vínculo existente entre ambos. Es decir, que si el primer concepto, el que hace la apertura de la atención, tiene mucho vínculo, una relación directa con el segundo, lo que hace es que la predisposición sea mayor. Es por ello que la fuerza de una asociación entre un concepto de apertura y uno relacionado determina la solidez del efecto persuasivo, así como cuánto perdura en el tiempo, cuánto dura esa ventana temporal de persuasión. Por lo tanto, quien aspira a promover de forma persuasiva una asociación o conducta determinadas, tiene que encontrar un concepto previamente asociado de manera sólida y positiva. Positiva tiene que ser positiva, no negativa, sino el efecto perjudicial con dicha asociación, y lograr dirigir la atención de los sujetos hacia ese concepto justo antes de emplear el otro. Y otro matiz importante: la vinculación efectiva entre conceptos no tiene por qué anclarse en una realidad previa, puede construirse. Basta con que los conceptos se perciban como vinculados directamente de alguna manera para que la posterior presentación de uno de ellos prepare el terreno al segundo con el fin de motivar la acción pertinente. Recordemos, por ejemplo, el clásico ejemplo de condicionamiento operante de los perros de Pavlov. No existía una conexión natural entre el sonido de la campanilla y la llegada de la comida. De hecho, no había ninguna clase de vínculo hasta que ambos empezaron a captar de forma continua. Una vez que ambos estímulos habían sido percibidos secuencialmente un número suficientemente grande de veces, el sonido de la campanilla predisponía a los perros de manera espontánea, mediante salivación, para la acción de comer. En publicidad, bastó con superponer 5 veces el logotipo de una marca de cerveza belga sobre imágenes de actividades placenteras como navegar, hacer esquí o acurrucarse con tu pareja para incrementar los sentimientos positivos de los espectadores hacia la cerveza. Pero otro matiz muy importante: la asociación no tiene que ser demasiado evidente. Tienen que tratar al público, en este caso, como personas adultas e inteligentes. Tiene que actuar a nivel inconsciente. Cuando, por ejemplo, los publicistas usan el product placement, que es una forma de publicidad indirecta, que consiste en introducir marcas y productos en películas, en series, programas de televisión, si se hace de forma muy evidente, sí que se fomenta está más familiaridad ese producto, se percibe como más familiar, está más con lo que se llama top of mind, pero como se percibe tan evidente y tan agresivo, genera rechazo, genera la reactancia psicológica que te he comentado anteriormente. Tiene que ser mucho más sutil. Y el estudio dice que frente a las marcas que se anunciaban de forma más sutil, elegidas por el 47% de los participantes, los que se mostraban de manera más descarada fueron elegidas solo por el 27%. Fíjate, esto es el matiz importante. Y otro matiz muy importante para afinar más la práctica persuasiva: las aperturas persuasivas pueden provocar giros drásticos
e inmediatos en el criterio de la gente, pero para convertirlos en cambios duraderos hay que imprimirles algún tipo de compromiso. Esto es muy clave. Hay que imprimir algún tipo de compromiso para que el efecto persuasivo perdure. Y esto suele llegar de forma conductual. Los más eficaces, estos compromisos y además que este concepto con el otro se vincule fuertemente, bien sea de forma natural o de forma, como hemos dicho, creada de forma artificial, se extienden hacia el futuro porque incorporan conductas que afectan a nuestra identidad personal. Esto sucede cuando el compromiso se adopta de una forma voluntaria, activa y que no requiere cierto esfuerzo. Por ejemplo, si gracias a las maniobras persuasivas de alguien que me enseña imágenes de personas juntas, paso temporalmente a ser más propenso a adoptar políticas de inclusividad, etcétera, de inclusión, y además me veo a mí mismo actuar con arreglo a esta preferencia, por ejemplo, haciendo una contribución económica que se me haya solicitado justo después, pasar en ese mismo momento a estar más comprometido. Además, ten en cuenta que si la acción la llevo a cabo con libertad y me resulta complicada o me supone un esfuerzo económico importante, hacer esa donación, es todavía más probable que lo defienda como algo que ya forma parte de mi personalidad o de mi autoconcepto. Esta autopercepción determinada conductualmente es lo que afianza y marca las respuestas posteriores sobre el mismo tema. Y otra lección importante sobre esto. Es importante conocer si estamos comunicándonos a la emoción o a la razón. Si estamos aplicando o comunicándonos al sistema 1 de Daniel Kahneman, ese reactivo, o al sistema 2, ese lento deliberativo. Porque en función de eso hay que escoger con cuidado la acción persuasiva. Por ejemplo, a los receptores con objetivos hedonistas y no racionales se les deberá abordar con mensajes que contengan elementos no racionales, como por ejemplo el acompañamiento musical. El acompañamiento musical es una forma de generar coordinación y sincronización de grupos y apela al tema emocional. Mientras que a quien tengan objetivos más racionales y pragmáticos habrá que abordarles con mensajes con rasgos racionales, tales como los hechos, datos. Por eso, en episodios como estos que son tan racionales, parece que tuviera poco sentido meter mucha música en este tipo de episodios que apelan al sistema 2, no al sistema 1. Quiero acabar el podcast, este primer episodio a la vuelta de vacaciones, que ha sido la antigua usanza, yo solo frente al micrófono. Quiero contarte varios ejemplos de persuasión que me encanta. Por ejemplo, si queremos que compren una caja de bombones caros, podemos ingeniárnoslas para que pongan por escrito una cifra mucho mayor que el precio de los bombones. Por ejemplo, sería una locura que te cobre 1.000.000 de euros por estos bombones, pero 25 euros seguro que es bastante razonable. Si queremos que elijan una botella de vino francés, antes de que se decidan, podemos de forma sutil exponerlos a música de este país que suene de fondo. O por ejemplo, si queremos que acepten probar un producto no testado, podemos preguntarles primero si se consideran aventureros. O si queremos convencerlos para que elijan un artículo muy popular, podemos empezar mostrándoles una película de miedo. Es por esto de queremos formar parte del grupo muy popular cuando es algo de miedo. O si queremos que se sientan a gusto con nosotros, podemos servirles una bebida caliente. Y esto es otro estudio, como una taza de café caliente, ese efecto persuasivo que no tiene por qué ser palabras, con también tacto, promueve que tú seas más cálido, más amable. O si queremos que estén más predispuestos a colaborar con nosotros, podemos mostrarle fotos donde se vea gente muy junta. O si queremos que se orienten más para conseguir objetivos, podemos ofrecerles una imagen de un corredor ganando una carrera. Yo, por ejemplo, aquí que estoy grabando tengo 2 cuadros de Steve Jobs que precisamente me están haciendo este efecto persuasivo de motivarme. O si queremos que hagan evaluaciones cuidadosas, podemos mostrarles una imagen de El pensador de Auguste Rodin. Continuando con el episodio, te quiero dar un par de ideas más claves muy potentes. La primera de ellas es la ilusión de control. Básicamente consiste en influir en otra persona para que realice la acción que tú deseas, pero que piense que parte de ella, o sea, que tenga esa percepción, que ella acabe de conectar los puntos. Pero ¿cómo conseguimos esto? Bueno, es necesario ser un buen o un maestro absoluto en la comunicación. Por ejemplo, reformulando preguntas que comienzan con ¿por qué?, que se perciben como más acusatorias desde pequeños. Nos han dicho, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has tirado los juguetes? ¿Por qué no sé qué? O sea, se percibe como muy acusatorio. De hecho, esto es un poco contraintuitivo, porque hay un modelo mental que se llama los 5 porqués para descubrir la razón ulterior de una causa.
pero cuando estás comunicándote con otra persona, ya te digo que siente como ataque. Entonces, y esto lo aprendí de Chris Voss, en el Never Split Different del libro, es experto de negociación de la CIA, es reformular preguntas que empiezan con ¿por qué?, cambiarlas a que empiecen con ¿qué? O ¿cómo? Y de esta forma se logra la ilusión de control. Repito, preguntas que empiezan con ¿por qué? Las cambiamos a que empiecen por ¿qué? O ¿cómo? La clave para obtener ventaja en una interacción es darle a la otra parte la ilusión de control mediante preguntas con ¿qué? Y ¿cómo? Esto fomenta que la otra parte proponga soluciones que se alineen con tus objetivos mientras siente que tiene el control. Ese es el corolario, ¿vale? Ejemplos prácticos para que lo veas. Por ejemplo, cambiamos ¿por qué elegiste ese proveedor? A ¿qué factores consideraste al elegir este proveedor? Otro ejemplo, ¿por qué no has terminado el informe aún? Lo cambiamos a ¿qué falta por completar en el informe? Pero ojo, este principio básico de influencia se puede emplear para cerrar una venta salvando las típicas objeciones. Veámoslo, por ejemplo. El comprador. Necesito más tiempo para pensarlo. El que se lo vende. ¿Qué información adicional necesitas para tomar una decisión informada? ¿Ves? Empezamos con ¿qué? Ya dejas que el otro proponga. O por ejemplo, el comprador. Es demasiado caro. El vendedor. ¿Qué características te gustaría ver en nuestro producto que justificaran el costo o la inversión? Comprador. No es una prioridad para nosotros ahora. Vendedor. ¿Qué proyectos actuales están tomando prioridad sobre esta inversión? ¿Veis? Y último aspecto importante, este me encanta, y es la falacia del aspecto. Verás, es un atajo mental también. La falacia del aspecto es un error de juicio o razonamiento en el que se asume que la apariencia física de una persona es un indicador confiable de su competencia o habilidades en una determinada tarea. Esta falacia se basa en la percepción superficial, donde se otorga una credibilidad indebida a alguien simplemente por cómo se ve de cierta manera, en lugar de evaluar sus conocimientos o sus capacidades reales. La aplicación más obvia y más objetiva al ejemplo típico o más arquetípico es en el contexto de los entrenadores personales. En el contexto de los entrenadores personales, la falacia del aspecto se manifiesta cuando un entrenador es percibido como competente o exitoso en su profesión simplemente por su apariencia física, con tener un cuerpo muy musculoso, estar muy definido, estar muy en forma. Aunque una apariencia física saludable puede ser un indicador de que alguien cuida su salud, no necesariamente significa que esa persona tenga un profundo conocimiento en áreas clave como la fisiología, la nutrición, el diseño de programas de entrenamiento efectivos, la psicología, adaptar programas a las necesidades concretas de cada uno y que además luego pueda transmitirlo con éxito pedagógicamente y conseguir que la otra persona genere adherencia. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos el entrenador A, que tiene un cuerpo muy musculoso y definido. La gente asume que sabe mucho sobre entrenamiento y nutrición porque se ve como alguien que debería saberlo. Sin embargo, este entrenador podría estar utilizando métodos no respaldados por la ciencia o anabolizantes, o tener un conocimiento limitado en áreas críticas como la prevención de lesiones o la adaptación de entrenamiento a diferentes tipos de cuerpos y objetivos, o puede tener una genética tremendamente privilegiada, etc. Mientras que el entrenador B no tiene el cuerpo típico de un culturista tan musculado, tan definido, pero quizás sí que puede estar más sano. Ha pasado años estudiando, experimentando y perfeccionando su enfoque en base a la ciencia del deporte y la salud. Este entrenador puede diseñar programas de entrenamiento más efectivos y seguros, pero podría ser subestimado o ignorado debido a que no tiene el físico que muchas personas asocian con el éxito en este campo. Pero ojo, esto no pasa solamente en el campo del fitness o de la belleza o de la salud o el modelaje, porque el aspecto percibido también tiene que ver incluso con un tema mental o un tema psicológico. Y esto se relaciona con otras áreas. Por ejemplo, un buen ejemplo puede ser en la enseñanza o en la inversión. Alguien puede ser un excelente inversor, pero no necesariamente un buen profesor de finanzas. Puede que esa persona sepa aplicar técnicas de inversión con éxito, pero carezca de las habilidades pedagógicas necesarias para enseñar a otros de manera efectiva. Y por otro lado, un profesor de finanzas puede tener un conocimiento profundo de la teoría y de cómo transmitirla a sus estudiantes, pero puede que no tenga un historial impresionante como inversor. Es verdad que si no tienes un historial bueno, tiendes a desconfiar porque el track record es importante y es una buena directriz de que por lo menos lo sabe aplicar en sí mismo, pero puede que simplemente sepa enseñar a invertir, pero luego conductualmente él no sea bueno. Ten en cuenta que esto no disminuye su capacidad para enseñar,
pero podría ser percibido como menos creíble por aquellos que cometen la falacia del aspecto. En resumen, la falacia del aspecto es un error de juicio donde la apariencia se toma erróneamente como prueba de competencia. Y esto es especialmente problemático en áreas donde la verdadera habilidad y conocimiento son fundamentales para el éxito y la seguridad de los otros, como el entrenamiento personal. Y lógicamente, para evitar caer en esta falacia, es crucial valorar a las personas por sus conocimientos y habilidades demostradas, más allá de su apariencia física y resultados parciales. Para concluir este episodio, te quiero resumir lo más importante que hemos visto. Hemos visto que el efecto Zeigarnik, que es eso dejar tareas sin completar completamente, por un lado nos se hace más atractivo de cara a la audiencia, o sea, es decir, se genera más compromiso, más ganas de seguir aprendiendo o de seguir escuchando, y por otro lado es un buen recurso para mejorar nuestra productividad. También hemos visto la potencia del efecto dotación, cómo el orden de las palabras influye mucho. No es lo mismo decir, si aceptas este último detalle tenemos el acuerdo, que tenemos el acuerdo, solo hace falta que aceptes este último detalle. Es decir, lo que ya posees se valora mucho más. Si además lo has construido tú, como por ejemplo tu propia carrera profesional, o tu propio negocio o lo que sea, se multiplica este efecto porque lo combinamos con el efecto IKEA. También hemos visto la reactancia psicológica, que es cuando te muestras demasiado soberbio, demasiado agresivo, al final generas rechazo en la otra persona. Tenemos que ser más sutil y tratar a las personas como adultos. Y no puedes prometer lo que no es prometible, porque la gente no es tonta, porque depende de las condiciones particulares de cada uno. Sí que puedes darle datos de que siguiendo este procedimiento esta metodología, la mayoría de personas han logrado X o Y o Z. También hemos hablado de asociaciones y del egoísmo implícito, cómo tendemos a darle mucha más preponderancia a lo que nos implica a nosotros. Ejemplo de la revista Rolling Stone, que coloca como las 2 canciones más importantes algo que tiene que ver con Rolling Stone. La canción de Bob Dylan y la propia canción de los Rolling Stone. También hemos visto como la Coca-Cola vendía más botellas de Coca-Cola cuando ponía nombres de personas. También sabemos que las personas tendemos a hacerle favores a personas que han nacido en nuestro entorno, con nuestra religión, que viven cerca de nosotros, que se llaman igual que nosotros. Además, tendemos a ayudar más a las personas que percibimos como de nuestra identidad, que percibimos que son como nuestra familia. No quiere decir que sean como nosotros, sino que percibimos que son de nuestra familia. Esto tiene que ver con la potencia de las asociaciones y del egoísmo implícito. También he presentado la enorme importancia de la persuasión, que se relaciona con sesgos como el primado, sesgo de autoridad, coherencia, unidad, etc. También te he presentado la importancia de la ilusión de control, de cómo reformular aquellas preguntas que se perciben como más acusatorias, que empiezan con por qué, a las recambiamos o las reformulamos a qué o cómo incluso puede servir para salvar objeciones, teniendo en cuenta que la mejor forma de salvar objeciones es que no se produzcan, entre otras cosas, habiendo usado la persuasión de forma correcta. Y por último, hemos presentado encima de la mesa la falacia del aspecto, por el cual muchas personas perciben que por estar muy definidos o muy fuertes va a ser muy buen entrenador personal, o una persona con un track record o un patrimonio de inversión muy grande que va a ser un buen profesor de finanzas. ¿Por qué? Ese patrimonio puede haber sido también un golpe de suerte o simplemente lo sabe hacer muy bien, pero no lo sabe enseñar. Así que ten cuidado con todos estos aspectos porque son muy clave. Espero que valores mi trabajo porque me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo preparar este episodio. Muchos de los conceptos que he explicado los he ido divulgando en correos a lo largo de todo el mes de agosto, así que te lo vuelvo a decir, si quieres estar un poquito más al día y aprender conceptos tan interesantes, puedes entrar en nuestra web píldoralconocimiento.com, ahí dejas tu correo y recibes estos correos de valor. Sin nada más me despido, un fuerte abrazo, yo soy Fernando y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio.